La muerte es un proceso natural por el cual pasan todos en el universo, desde una diminuta hormiga hasta una estrella colosal. La muerte hay que comprenderla como parte del ciclo vital de la vida, la conclusión de una forma de vida para iniciar otra nueva transformación. Así que solo nos queda el poder de predecir cómo sucederán dichas muertes asombrosas. Un agujero negro, esa región de la que nadie ni nada puede escapar, será uno de los últimos objetos en desaparecer de este universo. Pero, ¿cómo será su desaparición? Primero tendremos que adentrarnos en un concepto creado por el profesor de Cambridge, Stephen Hawking, llamado la radiación de Hawking. ¿Qué es lo que nos indica este concepto? ¿Cuál es su implicación en la desaparición de los agujeros negros? ¿Es este fenómeno posible? Estas y demás preguntas las responderemos a continuación. La radiación de Hawking es visible en el horizonte de eventos de un agujero negro y únicamente estimulada por efectos del tipo cuántico. Lo que nos quiere decir es que los agujeros negros en plena rotación tienen la capacidad de crear y emitir partículas. Esta teoría fue postulada por primera vez por los científicos Yakov Seldovich y Alexander Starobinsky. Pero a Hawking no le terminaba de convencer la demostración de estos físicos y matemáticos soviéticos, por lo que decide aventurarse por su cuenta y cuando termina de hacer los cálculos queda totalmente perplejo. Los resultados de Stephen Hawking habían sido sorprendentes porque no solo había podido demostrar que los agujeros negros en rotación podían emitir partículas, sino que también los agujeros negros que no tenían rotación eran capaces de emitir partículas a un ritmo estacionario. Sin embargo, aún sigue en el aire la pregunta de cómo es que se forma esta radiación. Se afirma que en un agujero negro se emite radiación como si fuese un cuerpo caliente, con una temperatura que depende solamente del agujero negro. Cuanto mayor es la masa, menor es la temperatura. Sin embargo, al ser objetos tan densos se pensaría que tienen una temperatura igual a cero, pero para la sorpresa de todos nosotros, la temperatura de un agujero negro se ha estimado en la minúscula cantidad de 1.4 por 10 a la menos 14. Rayos, eso sí es una cantidad exageradamente pequeña. Se puede entender de la siguiente manera. Cuando pensamos en un agujero negro, pensamos en el vacío total y absoluto, pero la pregunta es, ¿en realidad está vacío? Lo que pensamos que es espacio totalmente vacío, en realidad nunca va a estar vacío, porque eso significaría que la gravedad y su campo electromagnético serían exactamente cero, lo que resulta físicamente imposible. La realidad es que los cambios se perciben en la fluctuación cuántica, es decir, variaciones en el comportamiento de las partículas, pero ¿cómo es la conducta de las mismas? Hay que entender que serán pares de partículas ya sea de luz o de gravedad que estarán juntas por un instante para después separarse. Luego de eso volverán a juntarse, pero esta vez solamente lo harán para aniquilarse mutuamente. Esta clase única de partículas se le denominará partículas virtuales. Una diferencia muy marcada en los componentes de estas partículas es que una tendrá energía negativa y la otra energía positiva. La partícula negativa, su destino será ser una partícula virtual de corta vida, por el hecho de que las partículas reales, o sea, las materiales, las de toda la vida, serán positivas en situaciones normales. Por eso tratará inmediatamente de encontrar a la partícula positiva para aniquilarse. Pero la gravedad dentro de un agujero negro llega a ser tan intensa que fenómenos muy extraños le llegan a ocurrir a las partículas que se adentran ahí, como por ejemplo que una partícula virtual llegue a tener energía positiva, o sea, volverse una partícula real. En este peculiar caso ya no tendrían por qué aniquilarse porque ambas tendrían el mismo tipo de energía. Entonces su desdichada compañera también tiene las mismas probabilidades de caer dentro del agujero negro, pero como tiene una energía positiva, puede escapar hacia el infinito como una partícula real. Entonces parecerá
para un observador desde la Tierra haber sido emitida desde el agujero negro. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Sabemos que cuanto menor es la masa de un objeto, la temperatura llega a ser mucho más alta. Aplicando esto a los agujeros negros, se concluye que a medida que el agujero pierde masa, su temperatura y su ritmo de emisión de la radiación aumentan. Acompañado de eso, se llega a entender que pierde masa con mayor rapidez, aunque el misterio de saber qué le sucede a un agujero negro cuando llega a tener una masa muy pequeña aún se desconoce, pero la teoría más aceptada es que podría llegar a desaparecer con una explosión equivalente a millones de bombas de hidrógeno. Entonces, con esto se podría llegar a entender un poco de la complejidad que implica el conocer cómo se va a desintegrar un agujero negro, pero como dije en el principio del video, esto puede llegar a tardar millones y millones de años y jamás lo vamos a poder presenciar. Y con esto doy por concluido el video. No olvides, si te gustó, darle un buen like para apoyar al canal, y también no olvides suscribirte para recibir toda clase de contenido científico. Hasta la próxima.